Continuamos en Paneo Semanal por esta Sol 106.5 FM, también en YouTube, nuestro canal Paneo Semanal, el canal de RCC Media, así como en las redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter, Paneo Semanal. Así que para cerrar un poco la idea que estábamos externando cuando nos fuimos a la pausa, el liderazgo tiene que sentarse porque aquí hay que tomar medidas. Ya esto no es una crisis coyuntural. Esto no es una cuestión de un mes, de 2 meses, como se pudo haberse previsto en algún momento. Nadie tenía una bola de cristal para ver el futuro, pero lo que se está viendo es que el ciclo inflacionario y las condiciones macroeconómicas internacionales van a seguir golpeando las economías. Y eso, situaciones extremas requieren medidas extremas. No, y como respuesta a esa previsión de crisis que se avecina, todos los países lo que están haciendo es reforzando la producción local. Por supuesto, asegurando el abastecimiento de productos clave. Por ejemplo, si nosotros India, somos autosuficientes, como se ha anunciado muchas veces. Sucedió hace 2 o 3 semanas. India prohibió las exportaciones de trigo. Así es. ¿Por qué? Bueno, porque como los precios están tan altos en el mercado internacional, es más atractivo producir trigo para exportarlo. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que eso desabastece el mercado local. Es un país de 1.000 millones de personas. Sí. Una hambruna ahí es un efecto, tiene un efecto devastador. Pero nosotros, en República Dominicana, acabamos de aprobar una ley de promulgarla, eliminando aranceles a para productos. Favorecer la importación. A lo que, por ejemplo, el mismo presidente Abinader, cuando fue a Davos, anunció como un logro la autosuficiencia en la producción de arroz. Por primera vez no hay que importar arroz en 20 años. Sí, pero tú le acabas de quitar el arancel. Para que los productores locales sean menos competitivos. Entonces, los productores locales que acaban de conseguir el abastecimiento total, la autosuficiencia, la seguridad alimentaria en el principal rubro de la dieta dominicana, que es el arroz, o uno de los principales, entonces tú ahora le quitas el arancel para que vengan a competir en condiciones menos favorables y que el que está sembrando ahora X cantidad de tareas diga, bueno, yo voy a sembrar menos porque aquí está viniendo arroz sin arancel. Y el año que viene no pueden ser competitivos. Exacto. Y el año que viene, cuando el que te está vendiendo ahora diga, no, déjame cerrar la exportación, como pasó con el trigo, ¿de dónde tú te vas a suplir? Y si tú acabas de golpear la producción tuya con eso. Entonces, lo que digo es que hay que sentarse porque hay que tener cuidado con lo que se está haciendo. Yo creo que ya al decir fulano tiene buena intención, la buena intención no basta. Que es verdad que la tiene. Pero es verdad. Mira, todo el mundo tiene buena intención, Luis. ¿Por quién quiere que el país fracase? No. ¿Quién quiere que aquí haya un problema? Nadie, ni el gobierno ni la oposición. Sí. Si esa es la medida de la buena intención. Sí. Ahora, la buena intención hay que materializarla con medidas correctas o con medidas que no causen más daño del beneficio que pudiesen dar. Entonces, y lo mismo pasa con los pollos, lo mismo pasa con la leche en polvo. O sea, aquí hay producción, hay rubro de producción que ya la República Dominicana, y el caso de los pollos, por ejemplo, si hay que importar muy poca cosa. Entonces, ¿por qué tú le quitas el arancel? Todo lo contrario. ¿Cuál es el efecto que ha producido eso en el mercado de pollo? ¿El precio ha bajado? No. El precio no ha bajado. Al contrario, está subiendo. ¿Por qué? Porque donde producen los pollos están comprando los mismos productos que nosotros acabamos de leer ahí. Trigo, maíz, gas natural, gasoil. Todo eso se necesita para producir un pollo aquí y en China o en Brasil, de donde lo traen. Entonces, tú no puedes, quitando aranceles, no es verdad que tú vas a lograr que bajen porque donde lo producen están subiendo. Así es. Están subiendo. Es lo mismo. Y el que está aquí, el producido en República Dominicana, no paga aranceles. Pero importa a los precios altos, que son los mismos precios que pagan los productores brasileños o norteamericanos o de donde sea. Entonces, hay que tener cuidado con eso. El querer hacer anuncios, el querer asumir cosas frontalmente, puede convertirse en un boomerang al final.
Es así. Ahora, ¿qué está pasando? Bueno, estamos subsidiándolo todo y todo sigue subiendo. O sea, subsidiamos los pollos, pero el precio del pollo sube. Subsidiamos cualquier otro producto X, pero el precio sube, como quiera. O sea, nos estamos empobreciendo por partida doble. Y en otras palabras, no funcionan. Esas medidas no están funcionando para hacer llegar esos productos a la población de manera más Reitero, yo pienso que económica. lo que amerita esto es aquí hay que sentar el liderazgo nacional de alguna forma. Sí, una cumbre de gobernabilidad. Hay que sentar el liderazgo nacional. Ya se ha hecho antes. Para que todo el liderazgo se comprometa, a la población hay que hablarle. Y dejar un poco la cuestión electoral Claro. para después de la crisis. Yo no sé si da tiempo, pero no podemos. Tú no puedes pasar todo el tiempo culpando a los anteriores, por un lado, por el otro lado, mandando funcionarios supuestamente a acercar al gobierno, a la población, y lo que van es a decir todo lo que ellos han hecho, sí, y todo lo que no hizo el anterior. O sea, a la misma vaina, como se dice aquí. Sí, sí. No, o sea, ya eso, hay que cambiar eso, porque aquí hay un problema que pudiese llegar a amenazar la estabilidad social del país. Y que tomen en cuenta, Eliseo, que estamos en la parte internacional de paneo semanal. Claro. Y vamos a hablar de Colombia. ¿Qué te parece? Sí, bueno, ya lo dijimos la semana pasada, las probabilidades. ¿Cómo que se dice? El anciano del TikTok. El hombre del TikTok. El hombre del TikTok. No, pero él dice que él es el viejo del TikTok. El presidente del TikTok o el líder del TikTok, que dice Rodolfo Hernández. Sí. Nosotros lo habíamos dicho y habíamos hablado del parecido que tenía ese candidato con Donald Trump. Nosotros localmente se nos parece a Hipólito Mejía, que habla directamente, sin filtro, y trata de ser jocoso en cada una de las alocuciones. Y eso parece que cautivó a la población colombiana, porque Gustavo Petro, que era puntero, y siempre se pensó que era puntero, ganó un 40% de las votaciones en la primera vuelta del domingo pasado. 40%. Y hay que decir que Gustavo Petro basó toda su campaña a atacar el establishment, atacar el gobierno, atacar lo que habían sido los gobiernos en Colombia durante todo el pasado, ¿verdad? Lo que representaba la derecha, el centro derecha y el establishment. ¿Qué pasa? Federico Gutiérrez, que era el otro puntero, representaba de alguna manera o se relacionaba de alguna manera con ese establishment. Sergio Fajardo también se le asociaba a ese establishment que ha gobernado Colombia durante las últimas 5 o 6 elecciones o periodos presidenciales. ¿Qué es lo que la población dijo? ¿O qué es lo que se lee de ese proceso eleccionario en Colombia? Que la gente se rebeló en contra de ese establishment. Porque salieron punteros los dos candidatos que basaron su campaña en la oposición a ese establishment. Lo que hablaban de que la corrupción del gobierno, los grupos de poder, el centro derecha, lo que habían gobernado Colombia, y Gustavo Petro también. Es decir, los dos candidatos que basaron su campaña en contra del establishment son los dos candidatos que quedaron punteros. Claro. Uno desde la parcela izquierdista y otro desde la óptica centrista derecha. Porque el que quedó segundo, Rodolfo Hernández, un ingeniero, empresario, fue alcalde de Bucaramanga, fue
muy crítico del establishment, y es una persona que a la gente le pareció sincera, porque dice y tiene frases. Bueno, en algún momento habló, yo admiro mucho el pensamiento de un alemán, un filósofo, Adolf Hitler. Filósofo alemán, Adolf Hitler, oye eso. Y habló, y entonces después se dio cuenta que no era eso. Se equivocó, porque él lo que quería decir era Albert Einstein. Imagínense que ustedes. Tampoco era filósofo. Que tampoco era filósofo y que los pensamientos de Albert Einstein nada tienen que ver con la política. Pero a la gente no le importa ese tipo de cosas. Parece ser que lo que hace ese tipo de actitud es que acerca a la población. Habló, dijimos la semana pasada que él hablaba y se representaba a sí mismo como el líder del TikTok. Ahora acaba de ganar. Pero ¿no se te parece el fenómeno de Chile? Sí, porque es a través de la misma cosa. De llegar, de conectar un relajo. Con la población. La política se ha vuelto un relajo. Bueno, los opositores a Rodolfo Hernández, que son los que ahora apoyan a Petro, lo que dicen es que Rodolfo Hernández lo que ha hecho es una encuesta de las cosas que la población quiere oír y la pone dentro de su programa de gobierno exactamente como la gente la quiere oír. De ahí a que se hagan es otra cosa. Es el galloloquismo del siglo XXI. Entonces, ustedes ven que los dos punteros son dos personas. Uno que basa su ideología en la izquierda y esas ideas trasnochadas, yo podría decir, de la izquierda, y el otro con todo lo que tiene que decir para ganar unas elecciones. Pero a Petro le llegó el techo, porque no ha subido más de un 40%. No hay posibilidad de subir más porque su discurso es en contra del establishment. Entonces no tiene con qué contrarrestar a Rodolfo Hernández. No hay manera, porque ¿qué le va a endilgar a su contrario? Entonces no hay manera. Sin embargo, Rodolfo Hernández ha recibido ya el apoyo del tercero, que es Federico Gutiérrez, que ganó un 24%. Es decir, que 28 y 24% son mucho más que el 40% de Petro. Claro. Y luce puntera a esa coalición. Correcto. Entonces, a pesar de quedar segundo y tercero, las cosas cambian ahora. Porque Petro, que pudo haber llegado en primer lugar y ganar sin lugar a dudas, ahora está dudosa, porque entonces los centro derechas todos están orientándose. Ahora, yo te voy a decir, ¿qué tipo de gobierno tú crees que va a ser ese de Rodolfo Hernández si llega a ganar las elecciones? Bueno, imagínense. Con un Congreso mayoritariamente controlado por las fuerzas de Petro. Sí. ¿Entiendes? O sea, ¿qué tipo de gobierno tú entiendes que va a ser el de una persona que no tiene ninguna propuesta, que lo que subiendo videitos de TikTok y diciendo cuánta cosa se le ocurre? Sí, no, porque hay que decir que tuvo una muy acertada campaña de medios. Sí, claro, un fenómeno, ¿eh? Un fenómeno. Es un fenómeno. Sí. Eso no, pero después de que baja la marea, que es lo que ha pasado en Chile, que es la resaca de la ola. Con Boris. Sí, vamos para allá. Sí, ya ganamos, ¿y ahora? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Sí. Entonces, ahora ¿qué vamos a hacer? Se ha traducido en una pérdida de popularidad de más de 20 puntos, 30 puntos, creo, en el caso de Gabriel Boric. En meses. Bueno. Todo ese encanto se desvaneció o se ha ido desvaneciendo, y lo que una sociedad ahora más irritada que lo que había, que la que lo eligió. Sí, pues ahora se siente traicionada. Sí, claro, porque tú sabes, lo más difícil para un pueblo o para una persona, y eso se traduce y como decía Mark Twain decía, es más fácil engañar a la persona que convencerla de que han sido engañadas. Porque hay una resistencia natural, y entonces, ¿qué es lo que hace? Aceptar el engaño. La ira, claro, porque si tú aceptas que te engañaron, tú te disminuyes.
Sí. Tú entiendes que es porque tú fuiste tonto. Tú entiendes que, tú sabes, porque mucha gente advirtió eso. Sí. O sea, el que sabe de política y usa dos dedos de frente, sabe que todos esos discursos eran discursos demagógicos y populistas y que la gente se iba a irritar más cuando viera que no le podían cumplir, cuando viera que hay cosas que no iban a cambiar con cambiar al gobernante. Porque hay males sociales que tienen, que son multifactoriales, de falencias de la base de la estructura socioeconómica, que no se cambian por cambiar un gobierno. Pero esos grupos le dicen a la gente que desde que ellos lleguen eso se va a resolver. Sí. Eso es como nosotros aquí en nuestro país, cuando estamos en un tapón, no somos unos genios en el tránsito. Sí, sí. Si hicieran esto. Sí. Claro, que me pongan a mí para que tú veas. Eso a nosotros nos encanta eso. Sí, sí. Y al parecer, ese es el tipo de político que se está eligiendo. Así que me pongan a mí ahí para que tú veas que yo en 2 meses, y mira los ejemplos, nadie que ha dicho eso en ninguna parte, ni aquí en el país, que estamos viendo un ejemplo que la realidad está golpeando en la cara a mucha gente que decía cuando estaba en la oposición que ellos resolvían determinadas cosas y que de una vez incluso llegaron a decir que problemas acuciantes en esta sociedad, que tienen décadas y que tienen muchísimas causas socioeconómicas, se resolvían y pusieron términos. 60 días. 60 días. En mis primeros 100 días, yo me acuerdo de ese ciclo de comerciales. Sí. En mis primeros 100 días yo voy a hacer esto. En mis primeros 100 días, y en 2 años va a estar resuelto este problema. Bueno, ¿cuál de esas cosas está resuelta? Ninguna. En Chile, la misma historia. Misma historia. En Brasil, con Bolsonaro, la misma historia. En Perú, con Pedro Castillo, la misma historia. Pero fíjate, aquí hay un fenómeno y se está pasando en todos los países cuando hay campañas que conecta el que más sincero te parezca. No importa si lo que claro. dice es correcto o no, o contrario a lo que tú entiendes, pero conecta. Ese el fulano es serio. Sí, sí. No. Aquí, y el tipo habla la cosa como es. No, eso es el serio dominicano. Sí. Fulano es serio, pero ven acá. Los certificados de seriedad. Exacto. No, fulano es un tipo serio, pero ven acá, pero él ha desempeñado alguna función. No. Él ha administrado fondos en algún sitio. No. No, lo pusieron una vez en una comisión de una parroquia, era el presidente. No, él fue que dirigió la comisión de tal cosa, pero manejaban fondos ahí. Nombraban gente. Tomaban decisiones. No, una comisión que redactó un informe. Y ya por eso él es serio. Porque él estaba en una comisión que redactó un informe. Pero fíjate, Eliseo, a lo que yo me refiero es a ese fenómeno que hace que la gente cambie su voto en torno a una posición psicológica que detecta en el candidato. Sí, honestidad. Una honestidad. Por ejemplo, nadie pensaba que Colombia, que es un país de los más desarrollados y educados de Latinoamérica, iba a tomar a Rodolfo Hernández como probable presidente de la República, porque este es un candidato que incluso le llegaron a sacar un video en donde le grabaron en uno de sus negocios particulares, en donde dice que si usted sigue molestando con J, le pega un tiro. O sea, abierta y... Pues a la gente le gusta eso. Le gusta. Entonces no entendemos, porque una gente que diga eso y sigue molestando con J. ¿Tú te imaginas cuando esté gobernando, comandante en jefe de la Fuerza Armada? Pero fíjate que eso está pasando. La gente está alabando las medidas de Bukele. La gente está alabando las medidas de Duterte. Bukele tiene imitadores. Tiene imitadores. En todas partes. Sí, claro. Duterte, Bukele. Yo vi una película de aquí, un video de aquí que anda en las redes sociales. Imitando la de Bukele. Con gente acostada boca abajo, los policías pisándole la espalda, tumbando una puerta. Tumbando una puerta sin ministerio público. No, sin nada. Y gente amarrada en una fila. Óyeme. Pero ¿qué es lo que pasa con las masas que
se derivan hacia esos candidatos que obviamente cuando tú le pones intelecto al asunto, dice, pero es que no tiene sentido. Es que Luis, recuerda que el extremismo no es el extremismo ideológico no es, no tiene mucho que ver con el nivel de instrucción de la sociedad. Sí. Y recuerda al italiano que nosotros citamos mucho aquí, a Carlo Cipolla, que escribió las 5 leyes fundamentales de la estupidez humana. Y él dice que una de las leyes fundamentales de la estupidez humana es que la estupidez humana es autónoma. Sí. No está relacionada necesariamente con la condición del individuo. Individuos muy instruidos pueden ser estúpidos. Sí. E individuos con poca instrucción pueden no serlo. Sociedades instruidas y educadas y civilizadas producen fenómenos. La estupidez no tiene que ver con ninguna otra condición, ni es permanente tampoco. Sí. La estupidez puede producirse en diferentes estadios de decisión. Sí. En unos sí y en otros no. Entonces, por ejemplo, ¿quién te iba a decir a ti que los alemanes, que eran uno de los pueblos más instruidos en Europa, producieron a Hitler, donde no habían analfabetos ya al final del siglo XIX? Nosotros todavía no hemos salido de ahí, de la lista de... Alemania, el siglo XIX ya no había. De la civilización occidental. Sin embargo, mira lo que se produjo ahí. El fenómeno de Hitler. Claro, y te puedo citar muchísimos ejemplos a lo largo en la historia de la humanidad, los pensamientos radicales de los países que mucha gente lo tiene como referente, los países escandinavos, ¿cómo se consiguió el desarrollo ahí? O a través de la intervención en la composición, en la demografía. Aquí hay que esterilizar gente, aquí hay que resolver con la gente que tengan deformidades, que tengan algún nivel de... Ahí resolvían con ellos. Sí. Y eso son sociedades avanzadas que permitían esas atrocidades. Entonces, y los fenómenos... Las locuras de Estados Unidos, los asaltos al Congreso. Exactamente. Que son impensables. Ni en Latinoamérica se ha visto eso. Tú tienes a Chile. Chile es el modelo de educación, de desarrollo de Latinoamérica. Y mira lo que acaban de hacer en las elecciones. Pero tú tienes a Perú, que Perú, quieras o no, Perú institucionalmente es un país que había avanzado bastante. Entonces, eso no tiene que ver... El extremismo no tiene que ver mucho, muchas veces, con el nivel de desarrollo de la sociedad. Mira la indignación de los colombianos, que es un país que tú dices, pero ¿por qué es que la gente protesta aquí? Pero, sin embargo, se acuñó en el pensamiento del colombiano que está mal y que el sistema no sirve. Bueno, entonces ahora, claro, es una generación ya que... ha crecido y se ha desarrollado en un ambiente de paz, sí. Donde el narcotráfico ya no ponían bombas. Sí. O sea, ya la violencia se había reducido bastante. ¿Qué fue lo que motivó o el detonante de este malestar popular? Bueno, la intervención policial en las protestas. Que la policía, claro, que tú tienes una policía que está entrenada para lidiar con terroristas, para lidiar con paramilitares, para lidiar con narcotraficantes. Entonces, la respuesta violenta está en el menú de opciones. Son cuerpos policiales que ven un carro estacionado ahí sospechoso y entienden que es un carro bomba. Porque ese país sufrió de eso hasta hace 20 años probablemente. Uh-huh. Pero el que está votando ahora es un muchacho que no vivió nada de eso. Sí, que está en el mundo de las redes. Exacto. No, que el problema de él fue que mataron uno allí. Óyeme, pero eso es un problema, eso es grave. Pero eso tampoco es un motivo para cuestionar el funcionamiento de un sistema que es el que le ha proporcionado toda la libertad y toda la seguridad con la que él se crió. Bueno. Pero ese análisis, ese nivel de adquisición, lamentablemente está ausente. Así es. Por eso estas elecciones en Colombia, que son en la próxima semana, el 19 de junio, uh-huh. la segunda vuelta, puede cambiar el panorama, puede hacer que Rodolfo Hernández gane. Ojalá estemos equivocados y haga un buen gobierno. Ojalá que haga buen gobierno si gana. Ojalá que Petro, si resulta, también se vaya un poco más al centro. No parecería, pero lo que sí estamos claros, porque ya Uribe habló y decía que el candidato
debía ser Rodolfo Hernández, obviamente. Uribe es el representante de la centro derecha y del sector conservador. Es decir, que todos los votantes que no son izquierdistas, que no son socialistas, van a votar por Roberto Hernández. Ya vimos que las grandes ciudades... Hubo una alta abstención también, en la primera vuelta. Son 38 millones y la mayoría de los que votaron por Hernández están en Bogotá, en las ciudades grandes. En las periferias todos votaron por Petro. Entonces ahora podremos ver lo que vimos un poco en Francia, que viene la moderación del discurso, lo que vimos en Chile. Sí. Ahora viene una moderación del discurso para tratar de agenciarse al votante de centro, que no está polarizado. Porque ya, ¿para dónde se va? Ya el voto polarizado ya está fidelizado. Ahora hay que tratar de ir a buscar votos en el centro de los que no se motivaron en la primera vuelta. Sí, para que vengan a hacer ver la diferencia. Exactamente. Pero vámonos a nuestra segunda pausa. Esto es Paneo Semanal. No le cambien. Paneo.